Muy bien, entonces tenemos presente diferencias de medias y bueno, sería diferencias de medianas también. Diferencias de medias es cuando es netamente paramétrico y diferencias de medianas es cuando es no paramétrico. Muy bien, para ello es importante, ¿sí?, que ustedes, bueno, tengan presente dos tipos de variables. Ustedes tienen variables que van a ser variables dependientes o variable dependiente. La variable dependiente siempre tiene que ser cuantitativa. No puede ser de otra índole, solamente cuantitativa, es decir, discreta, continua, de intervalo y de razón, ¿sí? No puede ser de otra manera, ¿sí? Y de color azul les voy a poner la variable independiente. En este caso, la variable independiente puede ser nominal, ordinal. Esta va a ser la que particione los grupos, la que haga la partición de los grupos. Es decir, por ejemplo, voy a investigar, ¿sí?, en función de la partición del sexo, ¿sí? En el sexo que tengo, uno que va a ser masculino y dos que va a ser femenino. Tengo dos grupos, ¿sí? Entonces, la variable independiente es la variable que les va a ayudar a ustedes a que particionen los grupos, ¿sí? También tenemos como el nivel de instrucción. El nivel de instrucción tenemos sin instrucción y con instrucción. ¿Cuántos grupos tenemos? Tenemos solamente dos grupos, sin instrucción y con instrucción, ¿sí? Pero también pueden ser, estos serían para tener dos grupos, ¿no es cierto? Pero si ustedes deciden tener más grupos en la variable independiente, puede ser el estado civil, ¿no es cierto? Que puede ser casado, soltero, divorciado y lo que es viudo. Muy bien, entonces habrían cuatro grupos, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién es la que pone los grupos? ¿La variable dependiente o independiente? La La variable dependiente. independiente. Muy bien, la variable independiente. Muy bien. Listo, esa es la primera idea que ustedes deben de tener presente. Voy a ponerles un ejemplo que, bueno, no es de nuestra carrera, pero es para que más o menos entren hacia un concepto o un ejemplo muy breve, ¿no es cierto? Entonces, como variable dependiente, vamos a tener presente que va a ser la variable del tiempo. Tiempo que se demoran en cambiar los neumáticos de un vehículo, ¿sí? El tiempo es mi variable cuantitativa dependiente. Eso ténganlo presente, por favor, ¿sí? Y mi variable independiente, ¿cuál es la variable independiente? La variable que segmenta los grupos. En este caso tengo como variable independiente, tengo que se va a llamar escudería. La escudería, tengo dos, ¿no es cierto? La escudería de Mercedes, que sería la 1, y la escudería de Ferrari, que sería el grupo 2. Es decir, tengo para dos grupos. Si tengo para dos grupos, ojo, ténganlo presente, si tienen para dos grupos, ustedes, si es paramétrico, diferencia de dos grupos. Si es paramétrico, la prueba T para muestras independientes. Y tengo que analizar que las medias de cada uno de los grupos. Y si fuera no paramétrico, ¿qué sería? La U de Madwinner. Y tendrían que analizar las Medianas. medianas. Muy bien. Entonces, hay que tener presente ese proceso, ¿no es cierto? Para ello, ustedes, bueno, les voy a mostrar, les adelanto. Ustedes tienen un documento que están todos los pasos que van a seguir en el InfoStat, ¿no es cierto? Entonces tienen aquí ustedes de dos grupos. Tienen paramétrico, no paramétrico, paramétrico, la prueba T para muestras independientes, y tienen que ustedes al momento que van a analizar, que pedir que el valor de P y el valor de las medias de cada uno de los grupos. ¿Sí?
Por lo tanto, ¿sí? Aquí ustedes ya tienen su variable dependiente e independiente, ¿no es cierto? Ferrari y Mercedes serían su variable independiente, ¿no es cierto? ¿Sí? Y la variable dependiente que les voy a poner de color rojo, ¿sí? En este caso sería el tiempo, ¿no es cierto? El tiempo es la variable dependiente, el tiempo de cada una de las escuderías. Vamos a analizar con ustedes el tiempo del equipo 1 y el tiempo del equipo 1 de cada una de las escuderías. En este caso, ¿quién hizo menos tiempo? ¿Mercedes o Ferrari? Mercedes. Mercedes hizo menos tiempo, muy bien, pero no solamente tengo que ver ese valor de la media, sino aquí entra en juego, ¿sí? Lo que veíamos la clase anterior, nosotros para poder decir que sí hay diferencias, es importante que ustedes primero identifiquen si es paramétrico o no paramétrico. Si es paramétrico, ¿no es cierto que ya hacen la prueba de normalidad y homoselasticidad? Ustedes van a tener presente, si es paramétrico, prueba TEM. Si es no paramétrico, la U de Madwidder. Entonces, en función a cada uno de ellos, el primer paso, como ustedes ven en cada uno de ellos, es el valor de P. ¿Sí? Entonces, aquí entra en juego el valor de P. ¿Sí? El valor de P sería, ¿no es cierto? Cuando es mayor que, ¿no es cierto? Sería que no es estadísticamente significativo y cuando es menor que 0.05 quiere decir que es estadísticamente significativo, ¿no es cierto? Lo que veíamos en la clase, les ponía yo primero diferencias, ¿no? Diferencias en la cual tienen el valor central que es de 0.05. Si el dato que ustedes están teniendo presente es mayor, ¿qué quiere decir? Que no es significativo, ¿no es cierto? Y por lo tanto quiere decir que no hay diferencias. Es decir, los grupos son iguales. Los grupos son iguales. Por lo tanto, sería una hipótesis nula. ¿Sí? Pero si la información del valor de P es menor, ¿no es cierto? Menor, ¿qué quiere decir? Que sí hay diferencias. Que sí hay diferencias, ¿no es cierto? Por lo tanto, sí, quiere decir, bueno, también que, primero, que sí es significativo, ¿no es cierto? Sí es significativo y por lo tanto sí hay diferencias y esto sería una hipótesis alternativa. Eso tienen que tener presente ustedes. ¿Sí? Muy bien, entonces para ello, sí, es importante que ustedes sepan, ¿no es cierto? El valor de P en primer lugar. Si el valor de P que sería el primer paso, ¿no es cierto? El paso 1 es el valor de P. Si el valor de P es significativo, esto les faculta a pasar al paso 2, que es, si es paramétrico, tiene que hacer la diferencia en, en favor, ¿no es cierto?, a las medias. Perdón, si es paramétrico, medias, y no paramétrico, medianas, MD, medianas. ¿Sí? Eso ténganlo presente al momento que vayan a hacer el proceso. Por ejemplo, aquí les pongo un ejemplo, ¿no es cierto? Vamos al primer paso. El paso número 1, ¿sí? Es evidenciar el valor de P. ¿Qué me dice este valor de P? ¿Es estadísticamente significativo o no? ¿Qué dicen ustedes este valor de P que está 0.011? ¿Es significativo o no es significativo? No, no sé. ¿O sí? Mm, Tienen que estar seguros, ¿no? ¿Sí?
Aquí les pongo al ladito de nuevo. En diferencias. Ustedes tienen un valor de P, que es el estándar, ¿no es cierto? 0.05 o puede ser 0.05, que es lo mismo, ¿no es cierto? Cuando es mayor, no significativo, ¿no es cierto? Y cuando es menor, quiere decir en cambio que sí es significativo. Por lo tanto, hay diferencias y es una hipótesis alternativa. Y cuando es mayor, sería que no hay diferencias y por lo tanto los grupos son iguales, ¿sí? Y esto sería, ¿no es cierto?, una hipótesis nula. Entonces, ¿qué sería ese valor que están ustedes viendo ahí? ¿Es significativo o no? Sí es significativo. Sí es Significativo. significativo, ¿no es cierto? Por lo tanto, si este valor es significativo, ustedes, ¿qué dijeran, no es cierto? Ya con simple vista, yo dijera ahí. Entonces, si es significativo, yo puedo decir que entre las escuderías, ¿no es cierto?, se evidencia diferencias en que con respecto a la variable dependiente que es el tiempo. Es decir, ¿quién tiene mayor, quién hizo menos tiempo en este caso? ¿Quién cambió los neumáticos de manera más rápida? ¿Ferrari o Mercedes? No lo sabemos. Para ello tengo que analizar cómo es la prueba T. Vean qué es la prueba T. Tengo que analizar las medias de cada uno de los grupos. ¿Sí? Muy bien, pasemos a la siguiente diapositiva y veamos las medias de cada uno de los grupos. La media de Ferrari es de 2.24 y la media de Mercedes es de 3.08. ¿Quién hizo menos tiempo? Ferrari. Por lo tanto, ¿no es cierto? Ustedes tienen que decir, el valor de P me dijo que existe diferencias, por lo tanto, ¿sí?, se evidenció que Ferrari hace menos tiempo en cambiar los neumáticos que el grupo de Mercedes. Muy bien. ¿Qué tal les parece? ¿Hasta ahí están claros? ¿Sí? Muy bien. Entonces, en función a ello, pasemos a la práctica. ¿Sí? Muy bien. Vamos entonces a hacer con una base de datos. Les voy a poner aquí el InfoStat y vamos a ir trabajando con ustedes. Muy bien, listo. Entonces tenemos aquí, vamos a trabajar con la misma base que trabajamos la anterior clase. Lo que está marcado de verde, ¿sí? Solid y Dona. Solid es una variable, ¿no es cierto?, que tiene dos opciones de respuesta. Uno sí y dos no. ¿Qué significa? Actualmente está involucrado en actividades solidarias. Uno sí y dos no. Y Dona, en cambio, cada cuánto dona dinero a entidades benéficas? Uno todos los meses, dos algunas veces al año, tres algunas veces lo hice y cuatro nunca lo hice. Esas variables que tienen para separar los grupos, esas podrían ser mis variables independientes, porque son variables nominales. Pero las que están marcadas de color amarillo son variables cuantitativas. El sentido de vida, compasión, bondad, honestidad, empatía, síntomas psicológicos y el sentido de vida después de haber participado en actividades solidarias durante 6 meses. Todas esas variables son variables netamente cuantitativas, por lo tanto pueden ser variables dependientes. ¿Sí? Muy bien, entonces, ¿yo qué necesito? Primero necesito una variable que sea una variable dependiente. Por ejemplo, mi variable dependiente que yo voy a escoger va a ser la siguiente. Va a ser, en este caso, sentido de vida, mi variable dependiente y mi variable independiente de dos grupos que tiene dos opciones de respuesta va a ser solid, que es que tiene sí y no. Tiene dos grupos, ¿no es cierto? El grupo de sí y el grupo de no.
Muy bien, entonces, en función a ello, ustedes tienen un documento que les he realizado para que se puedan ir guiando. Y es este documento que tienen dos grupos. Si es paramétrico y si es no paramétrico, ¿qué pasos debo hacer en el infoestado? Para ello, les voy a recordar de forma muy rápida, ¿sí? Porque esto que tienen que repasar las pruebas de normalidad, que eso es la clase anterior, pero voy a hacer el ejemplo, ¿sí? Primero tengo que hacer una prueba de normalidad, ¿no es cierto? Aquí ustedes tienen la prueba de normalidad, ¿sí? Primero, entonces hago un Shapiro-Wilk con sentido de vida y con SOLID. Me voy a inferencia basada en una muestra, prueba de Shapiro-Wilk, ingreso mi variable dependiente, que es el sentido de vida, y particiono por lo que es mi variable SOLID, ¿no es cierto? Que tiene solamente dos opciones de respuesta. En este caso, ¿qué opciones de respuesta tiene? Tiene uno que sí hace actividades solidarias y dos que no hace actividades solidarias. Por lo tanto, le doy a aceptar y vemos los valores que tengo en sentido de vida con los que sí hacen actividades solidarias. Es no paramétrico. Y dos, los que no están involucrados en actividades solidarias, también es no paramétrico. Por lo tanto, hasta ahí debería utilizar los no paramétricos. Pero tengo que corroborar con la prueba de homocelasticidad, que es la prueba de Lebel, en la cual tenía que seguir los siguientes pasos: estadística, inferencia en dos muestras, prueba T, saco de la partición la variable independiente y la variable independiente le llevo a criterio de clasificación. Le doy a aceptar y veo el valor de peón bar. ¿Qué me indica ese peón bar? ¿Paramétrico o no paramétrico? No No paramétrico. paramétrico. No paramétrico, por lo tanto, utilizan la U de Madwiner, ¿no es cierto? Entonces se van al otro documento. Utilizo la U de Madwiner, ¿sí? Aquí están los pasos para la U de Madwiner, ¿sí? Paso 1, estadística. Luego me voy a inferencia basada en dos muestras. Wilkinson. La U de Madwiner. Lo hago clic. Veo que esté mi variable en variables, como está aquí, variable dependiente cuantitativa, sentido de vida, variable independiente en criterio de clasificación, que es SOLID. Lo doy a aceptar. Y ustedes vean qué tienen que pedir para analizar luego en resultados: las medianas. Entonces no hace falta pedir ni este valor, ni este valor, ni este valor, ni este valor. Simplemente las medianas del grupo 1 y del grupo 2. Y veamos el resultado aquí. ¿Qué me dice? ¿Es estadísticamente significativo o no? ¿Hay diferencias o no? Es significativo. Es significativo, entonces quiere decir que hay diferencias. Ahora, ¿qué me toca? Vean ustedes el siguiente paso. Tengo que analizar las medianas de cada uno de los grupos. Entonces vamos. Mediana 1 tiene 10. Mediana 2, 8,50. O sea, aquí tengo que tener presente qué significaban, ¿no es cierto? Entonces, el grupo 1 significaba que sí está involucrado en actividades solidarias, el grupo 2 que no está involucrado en actividades solidarias. ¿Quién tiene más? Más sentido de vida que su variable dependiente. Tiene 10, es decir, los que sí están involucrados en actividades solidarias presentan mayor sentido de vida que las personas que no están involucrados en actividades solidarias. ¿Sí? Eso sería con la U de Madwiner. ¿Sí? Muy bien, voy a borrar y vamos a hacer ahora, vamos a hacer con otra variable dependiente. Va a ser ahora la variable compasión y mi variable solid, mi variable que es mi variable independiente, en la cual tiene dos grupos. Por lo tanto, ahora voy a decir que el supuesto, yo ya le he hecho de normalidad y homoselasticidad y me dice que es paramétrico. Compasión y solid es paramétrico, por lo tanto utilizo
la prueba T para muestras independientes y aquí están los pasos. Luego tengo que analizar el valor de P y las medias de cada uno de los grupos. Para ello me voy a ¿dónde? A estadística. Voy a decir que me dé, ¿no es cierto? Me voy a prueba T. Luego, ¿qué tienen que ingresar? En este caso iba a ser compasión. En variables, vean ustedes, en variables ingresan la variable dependiente. Y en criterio de clasificación, la variable SOLIC, en la cual le doy a aceptar. ¿Y qué me dice? Integren grados de libertad. Integro GL, que es grados de libertad. Le doy a aceptar y vean ustedes, tienen que analizar primero el valor de P. ¿Qué me dice este valor de P? ¿Es estadísticamente significativo o no? Significativo. Sí. Significativo, ¿no es cierto? Me faculta entonces analizar que las medias de cada uno de los grupos, pero debo de tener presente, el grupo 1 era que sí, está involucrado en actividades solidarias, y el grupo 2 era que no está involucrado en actividades solidarias, ¿no es cierto? No está involucrado en actividades solidarias, ¿sí? Entonces, en función a ello, ustedes dicen, primero, ¿no es cierto? La media de grupo 1 es de 20,46 y de grupo 2, que son los que no están involucrados en actividades solidarias, es 14,44. ¿Quién tiene mayor, en este caso, su variable? Es compasión. ¿Quién tiene mayor compasión? Las personas que sí están involucradas en actividades solidarias tienen mayor compasión, que es con una media del 20,46 versus a los que no están involucrados a actividades solidarias, que la media es de 14,44. ¿Sí? ¿Qué les parece? ¿Tienen alguna inquietud hasta ahí? Muy bien, entonces, bueno, seguimos, ¿sí? Seguimos ahora. Bueno, ahora ustedes tienen diferencias. Vamos a seguir al siguiente paso, que tienen ustedes diferencias de 3 grupos o más. Si es paramétrico, utilizan un ANOVA y analizan la media de cada uno de los grupos. Si es no paramétrico, utilizan Kruskal-Wallis y analizan las medianas de cada uno de los grupos. ¿Sí? Muy bien, entonces, para ello les voy a dar una clase introductoria para que tengan presente. Seguimos con el mismo ejemplo, ¿no es cierto? Tenemos que el ejemplo era la variable dependiente, el tiempo, y la variable independiente va a ser la escudería, ¿no es cierto? En este caso teníamos Ferrari, Mercedes, y ahora integramos otra escudería que se llama Williams. Total, tenemos la variable independiente 3 grupos, ¿sí? Tenemos un total de 3 grupos, en la cual integramos Williams, ¿no es cierto? Y tenemos que analizar aquí de la misma forma, ¿sí? El valor de P. Vean ustedes, vamos a irnos acá de 3 grupos o más. Ustedes, ¿qué tienen que tener presente? El valor de P también, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, si les indico este valor de P, ¿qué quisiera decirlos? ¿Es significativo o no? Significativo. Significativo, ¿no es cierto? Entonces, eso les va a facultar a ustedes a tener presente y analizar qué está pasando en cada uno de los grupos. Tengo, ¿no es cierto?, en la parte superior, escuderías, ¿no es cierto?, Ferrari, Mercedes y Williams, que quieren decir ellas que son la variable independiente escudería. Y tengo el tiempo, ¿no es cierto?, el tiempo de cada una de ellas, que es variable dependiente. Ferrari tiene de 2,24, Mercedes tiene de 3,04 y Williams tiene de 3,39.
lo que me indica quién hizo menos tiempo. La escudería de Ferrari. Ferrari. Luego, ¿quién hizo menos tiempo? ¿Quién quedó en segundo lugar? Mercedes-Benz. Mercedes-Benz. Y por último, Williams. Sí. Williams. Muy bien. Entonces, ustedes pueden decir que cada uno de sus grupos, todos son diferentes o alguno de ellos es igual. Podemos decir, ¿no es cierto?, que todos son diferentes o todos son iguales, pero nosotros tenemos una prueba, como les pongo aquí a ustedes en el paso 3. Ustedes van a tener una prueba post-op, que puede ser Bonferroni o Turing, ¿sí? En la cual esto se representa con una letra. Vamos a hacer un ejemplo para que ustedes puedan verlo. Si tiene la letra A, si tiene la letra B, y si tiene la letra C, yo puedo decir, ¿no es cierto?, que los que tienen las letras iguales son los grupos iguales. Si tienen las letras diferentes, son que tienen medias diferentes o esos grupos son diferentes. Por lo tanto, si me pongo a comparar aquí, todos contra todos son diferentes. A con B son diferentes, B con C son diferentes, A con C son diferentes, B con C son diferentes, ¿no es cierto? Todos los grupos son diferentes contra todos. Pero si yo les pusiera un ejemplo, que en la prueba post-op tienen la letra A, tienen la letra A y B, y tienen la letra B. ¿Qué puedo decir? Que el grupo A, que sería de Ferrari, con el grupo de Mercedes, que es AB, son iguales, porque tiene la letra A, ¿sí lo ven? Tiene la letra A también. Y el grupo de Mercedes y Williams tiene la letra B, también son iguales. Los únicos diferentes serían Ferrari y Williams. ¿Sí estamos? Entonces, la prueba post-op es una letra que les ayuda a identificar a ustedes, ¿sí?, en este caso, qué grupo se está dando diferencias o igualdades. Eso les explico aquí. La prueba post-op, ¿sí?, les ayuda a hacer diferencias entre algunos grupos y pueden utilizar la prueba Bonferroni o Turing. La prueba Bonferroni es la prueba más utilizada, ¿sí? Muy bien, para ello, ustedes tienen aquí los pasos, ¿no es cierto? Todos los pasos que va a conllevar, si es paramétrico o no es paramétrico, cuando son de 3 grupos o más, ¿sí? Para ello, vamos a hacer un ejercicio que ustedes lo tengan presente, ¿sí? Pero antes de ello, vamos a identificar las variables. ¿Qué variable podría ser la variable independiente de este listado que ustedes tienen aquí de variables? ¿Cuál podría ser la variable independiente que tenga más de 3 grupos? ¿Cuál podría ser? Dona. Dona, muy bien. ¿Por qué? Porque tiene 4 en total, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Cada cuánto dona dinero a entidades benéficas? 1 todos los meses, 2 algunas veces al año, 3 algunas veces lo hice y 4 nunca lo hizo. ¿Sí? Entonces, dona puede ser mi variable independiente y puedo hacer con cada una de ellas, ¿no es cierto? ¿Sí? Vamos a hacer en este caso lo que es sentido de vida con dona. Pero ustedes se acuerdan que antes de definir si es paramétrico o no paramétrico, tienen que hacer una prueba de normalidad y prueba de homoelasticidad. Para ello, aquí era un poquito complicado cuando eran más de 3 grupos o más, ¿no es cierto? Sí, pero tienen que repasar esos pasos. Para ello me voy a estadística, inferencia basada en una muestra, prueba de Shapiro, sacamos la variable porque va a ser sentido de vida, integramos el sentido de vida y particionamos ahora por la variable independiente que es dona, que tiene 4 grupos, 1, 2, 3 y 4. Le dan a aceptar,
Y ustedes vean, ustedes, a breve ojo, ¿no es cierto? ¿Sí? Yo puedo decir que todos son no paramétricos. Tanto del 1 como del 4 del DONA con sentido de vida, todos son no paramétricos. Por lo tanto, hasta ahí debería utilizar la prueba de Cruz-Carwallis porque es no paramétrico. Pero tengo que corroborar con la prueba de homocelasticidad. La prueba de homocelasticidad, ustedes que tienen que tener presente. Primero, un análisis de la varianza y luego tener los residuos. Luego hago el análisis de la varianza con los residuos y puedo saber en el modelo si es paramétrico o no paramétrico. Entonces eso lo vamos a ir haciendo, ¿sí? Para ello me voy a estadística, análisis de la varianza, integramos, ¿no es cierto? En este caso, lo que es la variable DONA, que es la variable independiente, en variables de criterios de clasificación o variable de clasificación o de partición, etc. Lo damos a aceptar y pedimos que los residuos lo damos a aceptar, aquí no vemos absolutamente nada y se generó una nueva variable que se llama residuos, ¿no es cierto? En la cual con ello, si puedo ver ya mi homocelasticidad, cambio la variable e integro la variable de residuo, ¿no es cierto? Le damos a aceptar y vemos el valor aquí. ¿Qué es? ¿Paramétrico o no paramétrico? No paramétrico. No paramétrico, ¿no es cierto? Muy bien, entonces Cruz-Carwallis nos definimos a trabajar. Aquí tienen ustedes los pasos ya, ¿sí? Cruz-Carwallis, pasos en el infoestado, ¿sí? Tengo, ¿no es cierto? Paso número 1. Sería estadística, análisis de la varianza no paramétrica, escojo Cruz-Carwallis. Y tenemos aquí que integrar no los residuos, sino su variable original, que es el sentido de vida, con criterio de clasificación, que sería su variable independiente. Lo dan a aceptar. Y aquí les dice, espere un ratito. Tiene que hacer en el paso 6, en comparaciones, marcar diapares. Comparaciones diapares. Y ahí sí le damos a aceptar. Y tenemos primero que analizar el valor de P. Vean ustedes, valor de P. Tienen el valor de P. ¿Qué me dice el valor de P? ¿Significativo o no significativo? Significativo. Significativo. Muy bien, por lo tanto, me faculta analizar que las medias o las medianas. Mediana. Las medianas. Las medianas, muy bien. Yo puedo decir, vamos a ir analizando. El grupo 1 que dona dinero todos los meses tiene 10. El que dona una vez al año, ¿sí? Tiene 9. El que donó tal vez o alguna vez lo hizo, tiene 8. Y el que nunca donó, tiene en sentido de vida 9. ¿Sí? Pero yo puedo decir a simple ojo que tal vez hay algunas igualdades, pero lo que sí me va a ayudar es la prueba de post-op, ¿no es cierto? Que es con las letritas, ¿no es cierto? La cual vamos a ir viendo. El grupo 4 tiene la letra A y el grupo 1 tiene la letra B. Quiere decir que sus dos grupos sí son diferentes. Pero si me pongo a comparar el grupo 4 con el grupo 3, son iguales, tienen la misma letra. El grupo 2 también tiene la A. El grupo 1 es igual al grupo 2. ¿Sí? Eso me ayuda a comparar. Los únicos que son diferentes es el 1 y el 4. Lo que yo quiero decir es que el sentido de vida es diferente en las personas que hacen donaciones todos los meses que las personas que nunca lo hacen, que tienen la letra A. ¿Sí? Eso sería para lo no paramétrico. Muy bien. Listo. Eso sería para lo no paramétrico. ¿Sí? Ahora nos vamos a hacer un ANOVA para que ustedes sepan hacer cómo hacer un ANOVA, ¿no es cierto?
en la cual para el ANOVA yo voy a escoger ahora, escojamos honestidad y dona. Bien, me voy a decir que ya se sabe que es netamente paramétrico. Es paramétrico, en la cual utilizo un ANOVA. Para el ANOVA tienen aquí los pasos. Primero se van a estadística, análisis de la varianza, ingresan ustedes, en este caso voy a hacer con honestidad, y mi variable independiente que está como variable de clasificación va a ser dona, la cual me voy a aceptar. Y aquí me dice, espere un ratito y váyase a comparaciones y marque lo que es Bonferroni. Comparaciones, Bonferroni, y le damos a aceptar. Y vamos a analizar con ustedes. Vean ustedes el valor de P. ¿Qué me dice? ¿Estadísticamente significativo o no? No significativo. No significativo. ¿Qué me quiere decir si no es significativo? Me quiere decir que honestidad, ¿sí?, es igual en todos. Es igual en todos los grupos, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces yo simplemente dijera que en la variable honestidad nos encontraron diferencias según la variable dona, es decir, todos los grupos son iguales. Pero con todo, para fines de aprendizaje, vamos a analizar con ustedes el paso número 2, que sería análisis de las medias, en la cual tengo las medias aquí, ¿no es cierto? Vean ustedes. El grupo 4 tiene 29-30, el grupo 3, 30-70, el grupo 1, 31,61, el grupo 2, 31,73. ¿Sí? Yo puedo decir que casi todos están muy cercanos. Por eso, en la prueba POSOP, ¿qué me da? Me da una sola letra que es la A, lo que me dice que todos los grupos son iguales. Eso me dice en la prueba POSOP de Bonferroni. ¿Sí? Muy bien. Entonces, es importante que, ¿no es cierto?, tener presente todos estos pasos. ¿Sí? El documento que a ustedes les va a ser de mucha utilidad va a ser este documento, ¿no es cierto?, de cómo se hacen los pasos. Aquí tienen ustedes todo lo que es para 2 grupos y para 3 grupos. Lo que les sugiero es que repasen muchísimo, ¿sí?, todo cómo es, ¿no es cierto?, cuál es la variable dependiente, cuál es la variable independiente, ¿no es cierto? Entonces, tener presente y hacer primero un análisis de normalidad y homoelasticidad para saber si es paramétrico o si no es paramétrico, ¿qué debo hacer? ¿Sí? Entonces, tengan presente ese proceso para que ustedes lo puedan hacer de mejor manera, ¿no es cierto? Entonces, esa sería la ruta que